Entonces dedico algún tiempo a escuchar mientras hago lo que debo hacer. Y hay un programa que me gusta bastante, que es de una pareja, es un ministerio de una pareja, son jóvenes y justo este año cumplieron 7 años de casados y ellos habían tenido un problema con el video que grabaron en el matrimonio. Pero el esposo de sorpresa le tuvo ese video, lo arregló, lo editó y sirvió, funcionó. Y ellos dialogaron y pues ella deseaba que fuera publicado en el canal de ellos y él decía que no, que pues le daba como pena porque era igual a él como personal y llegaron a la conclusión que era bueno, que porque podía ser un testimonio en este tiempo donde la familia es tan atacada. Y yo considero que sí, que es una bendición muy grande que lo hayan publicado. Y algo que me llamó la atención, la verdad es como muy bonito, todo muy sencillo, muy bonito, pero lo que me gustó mucho es que en el video hay una parte a donde les hacen una entrevista a cada uno aparte, solitos, y les preguntan cosas y a los dos les preguntan qué experiencia a usted le marcó en su niñez que lo ayuda a tomar la decisión de seguir al Señor Jesús. Ellos son misioneros laicos, no reciben dinero de ninguna iglesia, de nada, ellos viven por fe y son bastante activos en el trabajo misionero. Entonces, ellos cuentan y hablan de sus familias, algo tan bonito y me pareció interesante, llorando, o sea, estaban muy conmovidos en ese momento, fue yo creo que el día anterior a la boda o de repente en la mañana, parece que la boda la hacen es como después de las 5 de la tarde y, y decía, el muchacho decía, yo recuerdo ver a una mamá y a un papá siempre estudiando la Biblia, los dos, compartiendo los dos. Y recuerdo siempre, bueno, el culto que en mi casa nunca faltó. Y ella decía que siempre recuerda que papá y mamá siempre la escuchaban y le contestaban sus preguntas. Y bueno, una cantidad de detalles interesantes, pero esto me llamó la atención porque ahorita, pues uno de pronto tiene la oportunidad de compartir con familias o con parejas o de dialogar y hay preocupación por la crianza de los hijos, o uno a veces ve de pronto que los padres se preocupan tanto para que sus hijos de pronto no pasen ciertas situaciones que ellos pasaron cuando niños o cuando jóvenes. Entonces, bueno, hacen muchas cosas, ¿no? O sea, se esfuerzan para que económicamente ellos tengan absolutamente todo, eh, les puedan proveer lo que más se tenga. Y bueno, es una manera, ¿no? Que a veces los padres toman. Y en este tiempo de la inmediatez, de la correría, poco tiempo, pocos momentos quizás se disfrutan y se toman en pareja y en familia, como es el estudio bíblico y como es el culto, ¿no? A veces no se es constante en estas prácticas que ayudan tanto a la unión familiar y realmente pues a la familia. Y también escuchaba, cuando venimos de camino, escuchamos noticias en la radio y hablaban los periodistas hace unos días sobre la familia acá en Colombia. Entonces decía un periodista, decía que una empresa hizo una investigación, una encuesta, y después de haber hecho la encuesta y haber hecho ese proceso de investigación, se dieron cuenta que los niños en los restaurantes se deben tratar como faraones. Y me llamó la atención eso. Y entonces la persona que hizo este estudio dijo que se dieron cuenta que cuando el niño quería algo, los padres accedían siempre a ello, porque parecían pequeños faraones. Entonces, la clave era, cuando llegue al restaurante un niño, atiéndalo súper bien, porque ese clientecito chiquito le va a llevar a toda la familia a que se queden ahí. Entonces me llamó mucho la atención y hablaban del pequeño faraón, de que ahora los padres hacen lo que los niños dicen y los niños quieren. Entonces, digamos que como con estos contextos que les estoy comentando, quiero invitarlos a que podamos meditar en la palabra del Señor, que podamos mirar algunos textos bíblicos y bueno, que el Espíritu Santo nos pueda mostrar a cada uno de los que estamos aquí.
cómo, cómo podemos aprender a través de la palabra del Señor eh, muchos principios interesantes para poderlos aplicar en nuestra familia, en nuestra pareja, con la crianza de los niños, que es todo un desafío en este momento, porque creo que es algo muy importante y algo que ocupa mucho la mente, ¿no? Y el deseo de los padres, sobre todo que los niños amen al Señor. Y bueno, ¿qué más ejemplo que el Señor y que los padres del Señor Jesús? Entonces, hay un texto muy conocido que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo, Lucas, capítulo 2, versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Bien. Em, Mirar o leer, ¿no? Este texto es pensar en el Señor Jesús como, como fue su desarrollo normal como el de cualquier niño. Porque dice que el niño crecía y el niño se fortalecía y el niño se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Así que en la niñez del Señor vamos a mirar en el transcurso de algunos textos que existían imágenes de debilidad, de necesidad, de indefensión, de dependencia, todo lo que es propio de una infancia. O sea, vamos a mirar a un Dios encarnado 100% y que por nosotros precisó identificarse en absolutamente todo con nosotros, incluso en volverse un bebé totalmente indefenso. Este texto también resalta que Jesús creció de manera gradual, que creció lentamente, que tuvo un proceso diario, progresivo y que vivió cada una de sus etapas igual que nosotros. Y como lo dice ahí, el niño crecía. Jesús creció como nosotros. Pero hay algunas pistas bíblicas que nos hablan acerca de su familia, cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 39, nos dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Así que este texto nos habla de que nació a unos padres, nació en un hogar donde los padres eran devotos, eran piadosos, que vivían conforme a todo lo prescrito en la ley del Señor. Interesante, ¿no? Así que de alguna manera, eh, no es de alguna manera, es una realidad que la gran influencia que tienen los niños en su vida espiritual es por su hogar, es por su papá y es por su mamá, por la devoción, la espiritualidad y la entrega de ellos. Y eso lo llevaba a lo que dice el versículo 40. Y el niño crecía, y el niño se fortalecía, y el niño se llenaba de sabiduría y de gracia para con Dios. Otra cosa, el versículo 41 nos dice o nos da otra pistica interesante. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Qué mejor manera de aprender las escrituras y de desarrollar reverencia a Dios, reverencia a la palabra de Dios y que crezca la espiritualidad? Pues que eso pase en un hogar donde los caminos de Dios eran vivencias reales. Y sus padres todos los años iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. No solamente le hablaban de la Pascua, no solamente le explicaban lo que pasaba en esa fiesta, sino que él
veía a sus padres desde que era un bebé, lo que pasaba, lo que hacían, cómo se comportaban, lo que decían, todo lo que pasaba en la Pascua. O sea, era una vivencia. Y puede uno pensar que aunque el Señor Jesús estuvo en un mundo de pecado y nació como cualquier ser humano, como que lo que hacía en el cielo no era 100% distante a lo que pasaba con él y en su hogar allá con José y María, no era tan distante lo que experimentó allá a lo que vivía acá en la tierra, sentando unas bases muy grandes, que no era porque fuera Dios y porque fuera Jesús allá, ¡pum!, nació ahí con esos ingredientes adicionales, ¿no? Él creció, se fortaleció, tuvo ese proceso y bajo una tutoría, bajo un acompañamiento de unos padres que no solamente hablaban, sino que vivían. Y eso pues me llama mucho la atención. Así que también vemos que la infancia de Jesús no fue exenta de dificultades. María quedó embarazada de él, conocemos, bajo circunstancias que eran muy difíciles de explicar, así que estuvo rodeado y creció bajo miradas acusadoras, bajo murmuraciones, bajo chismorreos, bajo sospechas. Además, vivió también esa situación difícil de que por el mandato de un gobierno María se vio forzada a dar a luz a más de 120 kilómetros de su casa en un ambiente complicado, porque es que a nosotros nos muestran el pesebre como algo bonito, la vaca tan tierna, las ovejitas, y bueno, y esos todos chiquiticos ahí, y la pajita limpia, pero realmente no fue así. Era un lugar que no estaba preparado, era un lugar que estaba ahí y que fue lo que se utilizó, pero era un ambiente hostil, no era un ambiente para, no, para un parto ni tampoco para un bebé, pero fue lo que el Señor vivió. Ahora, antes de los 2 años, antes de cumplir esos 2 añitos, su vida fue amenazada, conocemos también, por un rey celoso y egoísta y envidioso que creía tener todo bajo control. Así que sus padres tuvieron que recorrer mucho, mucho camino para poder guardar la vida de ese niño. O sea que ellos pasaron necesidades y grandes dificultades. Quizás las hemos pasado, o algunas parejas y familias han pasado dificultades, pero no sé si a esa dimensión tan grande. Y bueno, luego, cuando pasa el peligro, la familia regresa al pueblo de Nazaret, donde Jesús creció, pero pues Nazaret parece ser que era un lugar de que las personas allá eran como de dudosa procedencia. Porque en el capítulo 1, en el versículo 46, hay una expresión de las personas de Nazaret hablando específicamente del Señor Jesús que pues da mucho que pensar, ¿no? Dice allá Juan 1:46, Natanael le dijo, estaban hablando Felipe, ¿verdad? Llevándole la noticia, invitándolo allá, pero Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe no podía decirle, no, ese sí es buena gente, ese sí es sano, ese sí no roba, ese sí no fuma, ese sí no es violento, ese sí, no. Más bien Felipe le dijo, ven y ve, porque era difícil dar fe de una persona que saliera de allá. Así que podemos fácilmente deducir, pensar y con toda tranquilidad decir que realmente el Señor, el ambiente no solamente que nace, no solamente que vive la persecución, no solamente que dicen, a este muchachito, esta señora le metió gato por liebre a José". No solamente eso, sino que también un entorno complicado, violento, eh,
Bueno, se le llama acá en Colombia a los lugares, a los barrios difíciles, la olla, porque son lugares bastante complicaditos, ¿no? Así que enfrentar todo eso que vivió el Señor Jesús le dio habilidades muy grandes para enfrentar malentendidos, para enfrentar desaprobación social, para enfrentar muchas cosas. Y a veces pienso y veo que los padres evitan que los hijos sufran frustraciones, sufran cosas, porque se afectan, ¿no? Y bueno, la psicología moderna dice que entre más guardemos los niños, pues más sanos va a ser, pero parece que la adolescencia nos dice que no es tan real eso. Y si lo miramos en la experiencia del Señor Jesús, pues lo ve uno como que realmente sí, sí es así. Ahora, Jesús no fue de clase media, Jesús no tuvo el transporte del momento, el medio de comunicación del momento, porque la Biblia lo dice así. Si miramos Lucas capítulo 21, no, Lucas capítulo 2, versículo 21, vamos a mirar realmente la clase social a la que pertenecía el Señor Jesús. Capítulo 2, versículos 21 al 24 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Bueno, ¿qué tiene que ver esta ofrenda? Esta ofrenda revela que la familia no tenía lo suficiente. Levíticos capítulo 12 habla acerca de las ofrendas y nos aclara, Levíticos 12:8, y nos aclara que cuando las personas no tenían para comprar un cordero, pues tenían que comprar aunque sea esas palomitas. Y si no tiene lo suficiente, dice Levíticos 12:8, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. ¿Cuándo una familia hacía eso? Cuando no tenía lo suficiente. Y a veces nosotros, hermanos, nos reventamos porque no hay lo suficiente y la idea actual es que hay una afectación si no tenemos, si no tiene esto, si no tiene lo otro, se me frustra, se me afecta, la autoestima, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, pues dice la Biblia que Jesús no tuvo lo suficiente, pero si miramos allá su vida, su carácter, su servicio, su entrega, parece que sí hubiese tenido lo suficiente. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, nos dice realmente la situación del Señor. 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros o a vosotros se hizo pobre. O sea, ahí ya sabemos, ¿no? Que se hizo pobre, aunque era el dueño de todo, era rico, para que nosotros con la pobreza de él fuésemos enriquecidos. Y a veces hay mucha preocupación, ¿no? Con los padres. Él La Biblia dice que él fue llamado el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, el Señor de señores, el Señor de la gloria.
pero también Mateo 6:3, Marcos 6:3 nos dice que fue también llamado el hijo del carpintero. O sea, para Dios es importante que haya sido llamado el hijo del carpintero. El carpintero, el que trabajaba en la carpintería, el que lijaba, el que estaba lleno de acerrín, con las uñas sucias, sudando, que se machucaba, que se cortó, que bueno, que iban los clientes allá a acosarlo. Era necesaria esa experiencia en la vida de Jesús para que a los 30 años estuviese preparado a través de la frustración, a través de las dificultades, a través de todo eso para enfrentar lo que enfrentó por amor a nosotros. Jesús no eligió una vida de descanso hasta que llegara el momento de empezar el ministerio público. Él no fue ocioso ni perezoso. Él glorificó a su Padre Celestial trabajando con diligencia con sus manos todos esos años. Tal vez sustentó a su madre y a otros miembros de la familia después de que José falleciera. Desde el principio, el trabajo fue establecido como una bendición. El trabajo es bueno. El trabajo proviene de Dios. Y no solo el trabajo de predicar y de enseñar. El trabajo que parece insignificante también cuenta. El trabajo rutinario, el trabajo pesado, el trabajo repetitivo, la clase de trabajo que todos hacemos, porque toda rutina incluye deberes cotidianos que no son fáciles ni agradables, pero que es menester llevarlos a cabo. En nuestra cultura la tendencia es dar mayor importancia a los tipos de trabajo que son rentables y que dan prestigio. Medimos el valor de lo que hacemos en términos de alcance, de reputación y de logro. En cambio, el ejemplo de Jesús nos muestra que Dios recompensa la diligencia, la fidelidad y el servicio humilde. Y bueno, hermanos, la Biblia es clara cuando nos dice, por ejemplo, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. También dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. También nos dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y nos refuerza hablando sobre ese hacer y todo lo que hagáis, todo, hacedlo porque a Cristo, el Señor, servís. Y recordemos que Juan 5:17 habla literalmente y dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, pues quería compartirles como estos detalles, o como lo decía ahorita, estas pistas bíblicas de la vida del Señor Jesús, porque creo y estoy convencida que si como padres seguimos el ejemplo, se pueden disfrutar de grandes logros. Estoy totalmente convencida de eso. Si como esposas y esposos seguimos el ejemplo, podemos alcanzar grandes logros. Quizá nuestra preocupación de que mi hijo, de que mi hija, de que ya no les gusta, bueno, tantas preocupaciones que tenemos, a veces las enfocamos todos hacia afuera. Es que el mundo, es que el colegio, es que el televisor, es que la internet, es que el celular, es que bueno. Pero los invito a que reflexionemos el tiempo que yo le estoy dedicando. Si el niño se aburre, es normal que se aburre, es que uno sin hacer nada es aburridorcísimo. Y entonces él se ocupa, y a veces para que me deje a mí, pues yo lo ocupo, ¿cierto? Lo ocupo en el celular, lo mando a, bueno, a que pierda el tiempo, a que se vaya con de la vecina o que lo meto a la guardería y allá que le enseñen algo. Hermanos, estamos desaprovechando hermosos momentos para que los niños crezcan como Dios desea. Si nosotros deseamos hijos de Dios, necesitamos acompañarlos en ese crecimiento, que la palabra crecer originalmente implica esfuerzo, abrir camino, abrir paso. Es importante que ellos lo vivan. Es importante permitir que los hijos trabajen, que tengan responsabilidades. Es importante escucharlos. Es importante permitirles que pregunten. Y es importante que si nosotros no vivimos eso, estamos a tiempo para vivirlo.
Porque ¿cómo vamos a enseñar algo que nosotros mismos no vivimos? Dios nos ayude, hermanos, a que la esencia de todo esto pueda llegar al corazón y el Espíritu Santo lo pueda traducir según la necesidad y nos ayude a aplicarlo a cada uno de nuestras vidas. Es mi deseo en Jesús. Amén.